Determine el factor de seguridad por deslizamiento a corto y largo plazo para el punto A de la potencial superficie de deslizamiento, la cual cobija la presa y parte de su fundación. Tanto la presa como su fundación están conformadas en suelo SM, con un porcentaje de finos mayor del 12%. Se sabe que el esfuerzo cortante actuante en el punto A es 40 kN metro cuadrado y que adicionalmente una muestra de suelo allí obtuvo valores de QSU de 82.5 kilopascales y C' y Φ' de 15 kilopascales y 28 grados en el ensayo de compresión simple y corte directo respectivamente. Eso ya de alguna manera les tiene que estar diciendo cosas. Entonces, la intención de este ejercicio pasa por determinar el factor de seguridad. Este factor de seguridad que vamos a determinar acá es un factor de seguridad establecido del mecanismo de equilibrio límite, como lo veíamos cuando introducíamos la envolvente de resistencia. Vamos a recordar en unos instantes qué significa eso. Pero tenga presente, en cuanto a esta definición, que por ahora es un tanto simplista, que ella va a evolucionar después, ella va a cambiar, porque cuando lleguemos al tema de estabilidad de taludes, veremos que ese factor de seguridad va a terminar siendo función ya no solo de la relación entre esfuerzos cortantes de resistente y cortantes actuantes, sino una relación que usted puede plantear en términos de momento o en términos de fuerzas de corte, no de esfuerzos, sino de fuerzas de corte. Eso eventualmente lo que nos permitirá discernir entre las estabilidades de cuerpo libre y las estabilidades a través de lo que nosotros llamamos el método de Ovelas. Pero eso va a llegar ya casi sobre la semana 7, semana 8. Por lo pronto, vuelvo y le digo, es una definición muy simplista, pero es muy poderosa para entender lo que aparece acá. Entonces, en función de ese enunciado, tratemos de sacar la mayor cantidad de información en aras de poder elegir los parámetros asociados a cada una de esas condiciones, corto plazo y largo plazo, entender qué es eso, corto plazo y largo plazo, y que podamos cuantificar, como no, el factor de seguridad. Entonces, entremos en materia. Si usted mira el ejercicio, va a ver que contamos con una presa y una fundación. Una presa, o en este caso el terraplén, es sencillamente un elemento o sí, un elemento que nosotros realizamos en la práctica sencillamente para embalsar agua, por eso se le llama embalse, el agua embalsada es el embalse. Las presas de tierra y las hidroeléctricas que están hechas sobre presas de tierra, pues tienen por lo general dos tipos de aprovechamiento. Aprovechamiento hídrico o hidráulico en términos de aprovechar el agua para consumo humano, como puede ser el caso de la presa de Piedras Blancas, o como puede ser, por ejemplo, la FE, que es mixta. Y también podemos tener sencillamente un aprovechamiento solo basado en generación de energía, que es, digamos, un negocio muy importante, lo que viene siendo Colombia y la región de Antioquia propiamente. Entonces, en el caso de que contemos con la presa, pues por lo general nosotros vamos a tener una descarga y vamos a tener lo que es conocido para nosotros como una torre de captación. Entonces, básicamente, usted va a encontrar en los proyectos hidroeléctricos, va a encontrar como unos elementos que sobresalen dentro del embalse y que son denominados las torres de captación. Esa torre de captación básicamente es esta figura o esta estructura que tiene por acá como unas especies de compuertas
que se van abriendo y que se repliegan para dejar que el agua ingrese sobre ellas. Y que a través de una tubería o de un túnel de captación, esa agua pueda bajar hacia los tanques y hacia las plantas de tratamiento que usted ve alrededor de la ciudad, por ejemplo, o que sencillamente vaya a una casa de máquinas, dé la vuelta sobre un rotor y este produzca básicamente energía, o sobre una turbina como tal. Entonces, conforme la torre de captación se abre, usted que empieza a experimentar dentro del embalse. Usted empieza a experimentar una variación del embalse. Entonces, esa variación del embalse produce que en determinado momento el nivel del embalse baje y se tenga un nuevo nivel freático o un nuevo nivel de embalse. Entonces, de alguna manera, esto es algo que yo siempre les digo, cuando uno tiene un proyecto hidroeléctrico, uno de los proyectos hidroeléctricos generalmente los hace en los sitios donde llueve, porque ahí es donde usted tiene mayor posibilidad de albergar agua. Entonces, a la larga, un proyecto hidroeléctrico es como comprar un aguacero. Usted compra el sitio donde llueve y ahí hace la presa. Ahora no es tan fácil por todo el tema ambiental. Hace 50 años, incluso hace 40 años, hacer presas en Colombia era relativamente sencillo porque la parte ambiental pues no era tan rígida como lo es hoy por hoy. Lo interesante del asunto es que cuando usted genera el desembalse y el nivel del embalse baja, esta zona del suelo, que voy aquí como a colocar en color amarillo, esta zona del suelo sufre como un cambio en el estado de esfuerzos. Es una zona de variación del estado de esfuerzos. Y en otras palabras, básicamente lo que significa es que si antes el suelo se encontraba saturado, producto de que había un nivel de embalse inicial, llamemos este nivel de embalse inicial, eventualmente el suelo tiene que responder a ese nivel de embalse final. Y la variación entre esos dos niveles pues produce una variación sobre el suelo que está en contacto con dichos niveles. ¿Me hago entender con eso? Sí, profe. Muy bien. Entonces mire que al darse un cambio en la variación o al darse un cambio en la variación del embalse y producirse una variación en el estado de esfuerzos, esto dependerá de alguna manera de la rapidez y de la capacidad de drenaje de la presa y de la capacidad de drenaje del material. Y eso es lo que nos permite establecer el punto de partida para poder saber si somos más críticos en el corto plazo y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque si usted lo mira, va a notar cómo si eventualmente sigue bajando el nivel del embalse, pues no necesariamente hasta la cota por debajo de las compuertas, lo cual pues casi que inhabilita la presa. Si este nivel de embalse sigue bajando, usted va a poder producir acá como una situación muy crítica con una superficie de falla que pueda eventualmente fallar y hacer que toda esta presa se deslice o que toda esta presa se venga, generando así entonces un inconveniente o generando un problema. Entonces, es ahí donde tenemos que entrar a analizar eso.
Y para ello podemos seleccionar de acá, como este cuadrito en color amarillo, como una representación de un punto donde va a variar el esfuerzo. Entonces mire algo muy interesante. Supongamos que tenemos la siguiente gráfica. Me voy a ir para este lado. Supongamos que tenemos una gráfica que relaciona el tiempo con la variación del esfuerzo. Con lo que vemos en color amarillo. Y que esa variación del esfuerzo nosotros la vamos a colocar o la vamos a denominar como un delta sigma, que va a ser sencillamente el cambio que se dé en el suelo producto del cambio del nivel del embalse. Entonces, en un principio, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que ese suelo que está ahí, o que ese cuadrito en color amarillo, va realmente a ser un cuadrito en color verde. Para ser mnemotécnicos hablando. Ese cuadrito en color verde representa el suelo y ese suelo ahí va a estar saturado. Entonces tenemos básicamente que en un principio o para un tiempo inicial, ¿quién estaría recibiendo o tomando la variación de ese esfuerzo? El agua dentro del suelo o el suelo como tal, según lo que dijimos al comienzo de la sesión. El agua dentro del suelo. El agua dentro del suelo, lo dijimos al principio. Cuando hay un cambio en el esfuerzo, en el instante de tiempo inicial, quien recibe la carga es el agua. Entonces, eso es muy importante, porque en ese instante de tiempo inicial, quien está recibiendo la carga es el agua y el suelo absolutamente no está recibiendo absolutamente nada en un instante de tiempo inicial. Ahora, les pregunto yo, ¿qué le pasará a ese cuadrito verde en el tiempo? Es decir, si sabemos que en un principio el agua está cargando todo el delta sigma y el suelo no está cargando absolutamente nada, ¿qué le pasará a ese cuadrito cuando el embalse baje y cuando pase muchísimo tiempo y el embalse siga estando abajo? ¿Qué le va a pasar a ese cuadrito? ¿Qué vamos a experimentar ahí? Sabiendo que en principio este suelo está saturado. Una disipación del exceso de presión de poros. ¿Por qué? Porque al no estar ya saturado y al no recibir y al seguir cargado con el suelo que tiene arriba, pues el agua va a estar saliendo y entonces, exactamente. el poro se va a ir disipando. Entonces mire que cuando yo bajo el nivel del embalse externamente, esto va a quedar como saturado. Esta zona está como saturada. Entonces, eventualmente, cuando baja el nivel del embalse, esta zona que está saturada empieza como a desaturarse, por así decirlo, y empieza a ver como una migración del agua hacia buscar cotas más bajas de energía. El agua empieza como a moverse buscando la nueva cota. Entonces, esto empieza eventualmente como a secarse. Y es ahí donde es ahí donde se inicia de alguna manera el proceso de consolidación. ¿Por qué? Porque cuando
Cuando podemos establecer un tiempo mayor que el tiempo inicial, empezamos a notar cómo el agua que antes estaba cargando el delta sigma empieza a drenar del suelo, empieza a salir del suelo. Y ese exceso se empieza a disipar. Pero ¿qué es lo interesante de eso? Ese delta sigma no va a variar, ese delta sigma se redistribuye. En otras palabras, la carga permanece estando en el tiempo, porque recuerde que en la consolidación o en los procesos que involucran agua, como es el caso de la consolidación, la carga es estática o la variación del esfuerzo permanece en el tiempo. Lo que implica que si el agua empieza a disipar el exceso de presión de poros, como lo teníamos acá en el comienzo, donde teníamos todo este delta U igual a delta sigma, si el agua empieza a disipar ese exceso de presión de poros y si el esfuerzo permanece en el tiempo, pues alguien tiene que ser capaz o alguien tiene que empezar a recibir ese delta sigma. Entonces, si el agua lo suelta, quien empieza a subirlo es ¿qué? Es básicamente ¿quién? El suelo. Y eventualmente llegamos a un punto que puede ser un tiempo en el infinito, en donde podemos notar dos cosas muy interesantes. La primera es que el exceso de presión de poros tiende a cero, es decir, ya se disipó toda la carga del agua, y podemos notar también que el suelo tiende a estar completamente consolidado. O en otras palabras, el suelo está recibiendo ya toda la carga o ha redistribuido todo el esfuerzo en este cuadrito que está acá. Entonces, usted puede plantear un paralelo entre un tiempo inicial donde ocurre algo en el suelo y un tiempo final o un tiempo en el infinito donde hay otro comportamiento dentro del material. Y volvemos a la pregunta en cuestión. Si nos piden determinar el factor de seguridad a corto y largo plazo, significa de alguna manera que ese corto y ese largo plazo puede ser representación de este tiempo inicial y es representación de este tiempo final. Entonces la pregunta en este caso viene siendo, para el corto plazo, ¿qué parámetros de resistencia me van a cobijar? Y para el largo plazo, ¿qué parámetros de resistencia me van a cobijar? Porque en función de esos parámetros yo podré determinar el factor de seguridad. ¿Qué es un dato importante de este problema? Mírelo acá. Es que tanto la presa como la fundación están en arena fina o en arena limosa, con un porcentaje de finos del 12%. ¿Qué significa esto? Que siendo materiales, siendo arenas como tal, pero teniendo una parte limosa con un porcentaje de finos mayor del 12%, la permeabilidad es baja. ¿Por qué? Porque recuerde que lo decíamos por allá en el curso de Geotecnia 1. Si usted tiene un suelo compuesto por una parte gruesa y una parte fina, y la matriz o la parte fina generalmente es mayor del 12%, quien le controla la permeabilidad es la matriz, no lo grueso. Entonces el que sea arena significa que la permeabilidad tiende a ser baja y que por lo tanto la reacción del sistema no sea tan rápida respecto a lo que se tiene externamente. ¿Me hago entender con eso? ¿O hay alguna inquietud ahí al respecto?
Profe, me repite de nuevo, qué pena que No, bueno. no escuché. Se me cortó como que el audio. ¿Desde dónde, Yulisa? Yulisa. Desde lo de Arenas. Ah, bueno, no, lo que decía es que en el curso de Geotecnia 1, cuando introducíamos la permeabilidad, nosotros veíamos que había suelos altamente permeables y suelos con muy baja permeabilidad, pero que también nosotros podíamos tener los suelos intermedios, es decir, las arenas limosas, las arenas arcillosas, las gravas limosas y las gravas arcillosas. Estos suelos, cuando usted generalmente es un SM, un SC, son suelos que su grupo principal es arena o es un grueso y la parte de matriz es un fino, y ese fino por lo general es mayor del 12%. Y lo que decíamos en el curso de Geotecnia 1 es que cuando el fino es mayor del 12%, si bien usted es un material grueso, como grupo principal, quien le controla la permeabilidad es el fino. Entonces, por lo tanto, si quien controla la permeabilidad en este caso es el limo va a tener una permeabilidad baja y por lo tanto todo el suelo va a tener una permeabilidad baja. Y si el suelo tiene una permeabilidad baja, podemos entonces entrar a comparar y establecer qué condición somos y poder decir si el cambio en el esfuerzo sea de manera lenta respecto a esa permeabilidad del material o si sea de manera rápida respecto a la capacidad o a la permeabilidad del material. A eso me refiero, o hacia allá lleva yo, Yulisa. Profe, a mí me genera una duda ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos de un material con permeabilidad baja, o sea, que se demora en drenar, Sí. la aplicación del esfuerzo en el suelo. O sea, no, porque es que en un ensayo, pues uno determina que el esfuerzo se haga de manera lenta o de manera rápida, dependiendo del ensayo que usted quiera, ¿cierto? Ajá, sí, señor. Pero en el suelo como tal. O en la vida real, ¿qué viene siendo eso? Eso, o sea, el esfuerzo me imagino yo que el esfuerzo en un suelo así se viene a sentir de manera lenta, porque el agua va saliendo muy lentamente. Ajá, ¿cierto? Exactamente. Entonces, si hablamos de una condición lenta, entonces... Pero ¿quién es lenta? ¿Quién es lenta? ¿Pero quién es lenta? ¿La permeabilidad o la aplicación o el cambio? La aplicación del esfuerzo, o sea, que el esfuerzo, el suelo lo siente lentamente porque el agua va saliendo muy forzadamente, o sea, muy lentamente. Entonces, en un caso de esos, de limos o de cosas así, trabajaría uno entonces con condiciones efectivas. Pero la pregunta es, sí, o sea, pero entonces la pregunta es, ¿yo cuándo me vuelvo efectivo? Según la gráfica, ¿en el corto o en el largo plazo? Ahí está el quiz del asunto. Ajá. En el largo plazo. En el largo. Ahí está la cosa. Pero lo que usted dice, Carlos, es cierto. Lo que usted dice, Carlos, es cierto. Dígame yo cómo cambio externamente y cómo internamente reacciono. Es decir, dígame cómo es mi cambio de delta sigma y dígame si ese cambio de delta sigma es muy rápido o muy lento respecto a la velocidad con la que el agua puede salir del suelo. Ahí está la clave. Entonces, ahí entra a jugar un aspecto muy importante, muchachos, y es decir, bueno, profe, ¿qué es rápido y qué es lento en carga? Entonces yo le puedo decir a usted, generalmente los desembalses generan o se establecen una condición que se llama el desembalse rápido. Y se le llama rápido porque se produce energía muy rápidamente. O sea, usted desembalsa, valga la redundancia, desembalsa el embalse en un intervalo de 3 días. Usted puede bajar el nivel del embalse muy rápidamente. Y esos 3 días quizás no sean suficientes para que se consolide el suelo. ¿Sí me hago entender con eso? Sí, señor. Pues porque es que en esos 3 días está bien que el nivel del agua baje, pero eso no quiere decir que se drenó el agua. Pero eso no quiere decir que el agua se drenó por dentro, exactamente. Eso no quiere decir. Y alguien dirá, pero ¿y por qué? Porque a veces, volvemos a lo mismo, el drenaje lo controla la permeabilidad.
Entonces, si usted recuerda la clase anterior, cuando yo le mostré la torre de Pisa, la torre inclinada de Pisa, ¿yo qué le dije a usted? La torre inclinada de Pisa se construyó por allá en el 1600, como el Joe, ¿cierto? En los años 1600, 1670, si mal no estoy. Fue una torre que no tomó mucho tiempo en construirse. Creo que puede ser unos 10 años tal vez. Pues para la época. Pero 400 años después, o casi 300 y pico años después, la arcilla se seguía consolidando. Entonces, el tiempo de construcción o el cambio en el delta sigma, la torre se construyó muy rápido, pero el suelo no reaccionó tan rápido ante esa carga. Entonces, a eso es lo que voy y lo que quiero apoyar con lo que dice Carlos. Externamente yo puedo cambiar el nivel del embalse muy rápido, pero no necesariamente el suelo es capaz de ir a esa misma velocidad. ¿Y por qué no es capaz de ir a esa misma velocidad? Porque tiene permeabilidad baja. Sí me hago entender ahí con esa idea complementaria. Sí, señor. Muy bien. Entonces, mire que aquí ocurre algo muy interesante, que se puede relacionar en términos del principio del esfuerzo efectivo. Recuerde que el efectivo es total menos el exceso de presión de poros y que lo total es igual a lo efectivo más el exceso de presión de poros. Esto es condición efectiva y esto es condición total. Dicho de otra manera, lo efectivo descuenta el exceso o no lo considera y lo total pues lo suma o lo considera. Entonces, ahí viene mi pregunta, muchachos. Teniendo presente lo de la izquierda, teniendo presente esta variación en gráfico, el corto plazo cómo se comporta, de manera efectiva, de manera total, y el largo plazo cómo se comporta, de manera efectiva, de manera total. ¿Qué dirían ustedes? El Corto, total, largo, efectivo. ¿Es unánime para todos esa respuesta? Sí, profe. Yo también pienso igual. Exactamente. El corto plazo se comporta de manera total y el largo plazo ¿qué? Se comporta de manera efectiva. ¿Por qué? Porque en el largo plazo descuento el exceso o ya lo disipé, mírelo acá, y en el corto plazo es donde tengo la mayor cantidad de exceso, es donde lo estoy considerando dentro de mi esfuerzo. Entonces, si yo soy total, muchachos, ¿qué parámetros utilizo? Y si soy efectivo, ¿qué parámetros utilizo? Y me devuelvo a la tabla y ustedes me dicen. Profe, me repite la pregunta, qué pena, es que estaba tomando nota. Bueno, una vez más. Acabamos de concluir todos, vamos muy bien, que el corto plazo se comporta de manera total y que el largo plazo se comporta de manera efectiva. Es decir, que en el corto plazo tenemos la influencia del exceso Sí. y que en la condición largo plazo o efectiva el exceso ya se disipó. Ujú. Entonces les pregunto yo, ¿qué parámetros utilizamos para lo total y qué parámetros de resistencia utilizamos para lo efectivo? Mire la tabla y mire el cuadrito de drenaje y lo relaciona con el de la derecha.
Recuerde, en cuál de los casos tengo exceso mayor a 0 y en cuál de los casos de la tabla tengo exceso que tiende a 0 o es prácticamente 0. En lo no drenado. Drenado, profe. Pero en lo no drenado, ¿qué? Son iguales a 0. Pero vuelvo y les pregunto. Yo les estoy preguntando por los parámetros de resistencia, por el phi y el c. Sí. Entonces, vuelvo y les reitero. ¿Qué parámetros de resistencia, qué phi y qué c utilizo en la condición total cuando tengo exceso mayor a 0? ¿Y qué parámetros de resistencia phi y c utilizo en la condición efectiva cuando el exceso de presión de poros tiende a 0? Profe, cuando tiende a 0 sería no drenado. Sería FIDE. ¿Cuando tiende a 0 qué? Sería FIDE. Mire que cuando el exceso tiende a 0 o es igual a 0, ¿cómo son los parámetros? Drenados. Drenado. Efectivos. ¿Drenados o efectivos? Exactamente. Exactamente. Entonces mire que si el exceso tiende a 0 y la condición es efectiva, ¿cómo son los parámetros de resistencia? Efectivos. Son efectivos o drenados. Entonces puedo trabajar con el C drenado y con el phi drenado, o puedo trabajar con el C efectivo y el phi efectivo. ¿Sí o no? Ujú. Ahora ustedes me dirán, por favor, si tengo una condición total donde tengo exceso, ¿con qué parámetros de resistencia voy a trabajar? ¿O con qué parámetros de resistencia puedo trabajar? Sería ahí solo la cohesión. ¿Por qué? Esa es la cohesión. Por lo que usted dijo de que el ángulo de fricción es 0 en una condición no drenada. En una condición no drenada. Entonces, sencillamente, ¿qué significa eso? Que yo en la condición total pueda trabajar con una cohesión no drenada y un phi no drenado, sabiendo que el phi no drenado es igual a 0. O, según lo que dijimos ahora, que si tengo un triaxial CU, pueda trabajar ¿qué? Con el phi total y el C total. ¿Por qué? Porque la envolvente total, la de color rojo, es la que suma o la que considera el efecto del exceso de presión de poros y la que hace que mi círculo se vaya a la derecha. Entonces, a la larga, en esa condición total, yo podré trabajar con parámetros totales o con los no drenados.